El tema de fecha cierta, vamos a empezar por establecer de dónde viene. Es un concepto civil, se contiene en el Código Civil, y el Código Civil dice que para que un acto jurídico tenga fecha cierta deben ocurrir alguno de los tres supuestos que voy a comentar. El primero sería que se lleve al registro público de la propiedad y se inscriba ahí el acto jurídico que sea. El contrato se inscriba en el registro público de la propiedad. El otro sería que se someta ante un fedatario público, es decir, que el fedatario público lo eleve a escritura pública o que sea, por ejemplo, una ratificación de firmas. Y el tercer supuesto sería que fallezca alguna de las partes, es decir, si yo celebro un contrato de compraventa, por ejemplo, con alguna persona, no quiero poner ejemplos porque va a sonar muy feo, y esa persona fallece, entonces podemos considerar que a partir del fallecimiento pues el contrato tiene fecha cierta, ¿no? Que podemos tener certeza del momento en el que se suscribió este acto jurídico. Bien, si es un tema estrictamente civil, al momento de que lo llevamos al plano fiscal, nos encontramos con una tradición en cuanto a los criterios jurisdiccionales que nos decían que mientras tú cumplieras con las disposiciones, con los requisitos esenciales de cada uno de los actos jurídicos, el acto jurídico se presumía cierto. Es decir, no tenía que someterlo a estos tres supuestos que ya comenté para considerar el momento en el que yo dije que suscribí un contrato. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el criterio de los tribunales no es necesario el requisito de fecha cierta en materia fiscal. Sin embargo, los criterios del Poder Judicial de alguna forma también se han vuelto un poco pro autoridad. Claro. También derivado de los abusos por parte de algunos contribuyentes. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál fue el origen de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de diciembre de 2019, que nos dice que los actos jurídicos, los contratos, deben de cumplir con el requisito de fecha cierta y someterse a alguno de estos tres requisitos que ya comenté? Esta jurisprudencia, en la ejecutoria, en la sentencia que dio origen a la jurisprudencia, se analizan algunos supuestos de contratos de mutuo, de contratos de préstamo, que es una figura que se ha utilizado para cometer defraudación fiscal y para simular operaciones. ¿Qué se hacía? Ahí te interrumpo tanto nada más. Y eso, colegas, seamos también congruentes, ¿no? Por muchas cosas, préstamo, entonces eran préstamos para allá y para acá, y nada más con el hecho de tener el contrato pensábamos que ya con eso se tenía cubierta la operación o justificada la operación, sin darnos cuenta que pues hay más elementos, ¿no? El origen del recurso, quién lo prestó, por qué lo prestó, interés, no interés, o sea, todos los requisitos que se requiere en un contrato de mutuo, ¿no? Claro. Entonces todo eso, pues como que nada más decíamos, pues el contrato, ¿no? Es como cuando manejamos, y perdón, el tema de los comodatos, ¿no? Uh-huh. Se maneja para todo, es un comodato. Lo usamos de una forma, creo yo, tremendamente irresponsable. Y así pasó con los contratos de préstamo, perdón. Y eso es una realidad. Así se ha operado. Para todo, pues un contrato de préstamo. Ya casi todo el mundo tenía la solución, ¿no? El problema eran los contratos de préstamo. Incluso cuando te acuerdas que hace unos años llegaron invitaciones masivas, ¿no? Sí. A todos, particularmente personas físicas. A todos porque habían depósitos. Y esos depósitos, pues no se sabían, llegaron a empresarios. Pues préstamos. Y todo el mundo contestaba, con un contrato de préstamo y se acompañaba el contrato, ya, con eso era solucionado. Esa era la solución, ¿no? Cuando realmente, pues en el pecado llevas la penitencia, ¿eh? Claro. Y eso provocó otras acciones de la autoridad. Perdón, pero ese es un punto importante, porque eso operativamente se hace mucho. Así es. Entonces, este tipo de prácticas indebidas dio origen a que cuando las autoridades fiscales llegaban en ejercicio de sus facultades de comprobación a revisar el cumplimiento de las obligaciones, tanto formales como materiales, de las que ya platicamos, se daba cuenta de que muchas operaciones, que en algunos casos eran simuladas, en otros no, claro, el contribuyente había fabricado posteriormente los contratos para dar un cierto sustento al momento de desahogar la revisión. Es decir, yo había realizado operaciones operaciones existentes e inexistentes, y cuando me llegaban a preguntar por todas, en ese momento contrataba un abogado, un contador, y fabricábamos todos los contratos, todos los elementos que llamamos materialidad, para decirle, mira, todas son reales porque yo hace un año
o hace tantos meses, o del ejercicio que tú me estás revisando, yo firmé este contrato. Entonces, la autoridad no tenía la posibilidad de conocer cuál era la fecha real en la que se había celebrado ese contrato. Entonces dice, bueno, pues entonces ahora pagan justos por pecadores, lo que pasa muchas veces en materia fiscal, y todos los contratos deben de cumplir con el requisito de fecha cierta. ¿Para qué? Para que si tú celebraste un contrato en 2017 que está amparando una operación a la que tú le diste efectos fiscales, demuéstrame que la inscribiste en el registro público o que la llevaste ante un fedatario ese contrato y que el fedatario estableció ahí la fecha cierta en la que se llevó a cabo esa operación. Porque si yo te la reviso ahorita en 2020, 2021 y tú me sacas un contrato de 2017 sin esos dos requisitos, pues entonces no le voy a dar valor. ¿A qué nos enfrentamos? A justamente el caso que nos están planteando. Dice, oye, pero a lo mejor yo no lo sometí al escrutinio de un fedatario, ni lo inscribí en el registro público, pero mira, tengo todos estos elementos a partir de los cuales te puedo demostrar que es una operación real y que se llevó a cabo en el momento en el que yo te estoy diciendo. Mi opinión es que esos elementos hay que resguardarlos como parte de nuestro expediente. Regresamos al tema del control interno. Si no tenemos establecida esa obligación interna de conformar nuestros expedientes y tampoco le dimos fecha cierta a los contratos, pues bueno, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, cuáles van a ser las consideraciones de las autoridades fiscales. Pero en este caso que sí los tenemos, mi sugerencia, mi opinión profesional es que esa operación es susceptible de defenderse con grandes posibilidades de éxito en una auditoría o en su caso en algún medio de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad o inclusive amparo directo, ¿no? En caso de que el tribunal no nos conceda la razón. Es ese tipo de operaciones en las que no nada más existe un contrato, sino que existen diversos elementos que se relacionan con ese contrato y que inclusive dan cierto grado de certeza de la fecha en la que se realizaron y que por lo tanto los efectos fiscales que yo le di a tal operación son correctos. Para mí sería más que suficiente. Ahí tendríamos que analizar, pues bueno, cuáles son esos elementos que sí se tienen. Inclusive les dejo esta sugerencia. En algún momento la postura de Prodecon y de algunos profesionales dentro de los que me incluyo, decían, bueno, ¿qué pasa si yo estos contratos los cargo en mi buzón electrónico como parte de mi contabilidad? El portal del Servicio de Administración Tributaria, pues lo administra justamente la autoridad fiscal. Y si yo lo cargo, de alguna forma le estoy dando fecha cierta del momento en el que yo lo cargué y me ahorro pues, los gastos notariales, las cuestiones administrativas de llevarlo ante un registro público. De alguna forma estoy causando un ahorro, porque no nada más es el hecho de llevarlo ante un fedatario, eso tiene un costo. Claro. Y si mis operaciones son recurrentes, pues ¿a poco todas las tengo que llevar ante fedatario? Eso ¿quién me lo va a pagar? ¿No? Claro. Dice el empresario, oye, eso me va a salir carísimo. Y tienen toda la razón. Entonces, una sugerencia podría ser que valdría incluso la pena plantearlo ante los tribunales. Oye, yo en el momento en que suscribí el contrato, lo cargué en mi buzón electrónico como parte de mi contabilidad, el artículo 28 me lo permite, y entonces lo cargué en un sistema electrónico, en un apartado que es administrado por ti, autoridad fiscal. Entonces, pues tú dime si tiene fecha cierta o no tiene fecha cierta. Partiendo de que este acto jurídico pues sí tiene diversos elementos que se relacionan con el contrato para poder darle materialidad a la operación. No sé si me puede explicar, amigo. Claro, no, sí, bueno, acusamos que sí, si no, pues bueno, coméntenos por el Facebook. También Charlie López hace una pregunta referente a lo mismo. Él dice, buen día, para acreditar fecha cierta, ¿pudiera ser con una copia certificada del contrato? Bueno, una cosa es que el contrato se haya llevado a ratificar ante notario. Otra cosa es que el contrato sea obligatorio llevarlo ante notario. El tema es que no nada más es suficiente ese contrato llevado ante la fe del notario. Se requiere también todos los demás elementos, el depósito. Por ejemplo, igual lo comentaba Omar, nada más lo reitero ante esta pregunta. Oye, si soy persona moral o persona física, tengo actividad empresarial o según, ¿cómo tengo en mi control interno y en todo lo que tiene que ver cuando pido un préstamo? Si es persona moral, hay una acta de asamblea para aceptarlo, depende de la cuantía del préstamo. Cuando digo yo que sí hay que pedir voluntad de los socios, es un compromiso de la empresa,
cuándo hay que voluntad de los socios, cuándo, hasta qué monto puede no haber voluntad de todos los socios, si son, no sé, una empresa depende de la envergadura de la empresa, son 5,000 pesos, sí, o sea, todo eso tiene que estar establecidas las políticas que le van a dar sustento al tema de los contratos, ¿no? Cuándo sí, cuándo no, para el tema de la fecha cierta, todo lo que reviste, no nada más es solito el tema de tener un documento pasado ante el notario público, porque el notario público le va a decir, pues sí, aquí vinieron y dijeron eso, pero no por eso quiere decir que se cumplió lo que dice el contrato. Claro. Esas son cosas muy diferentes. Eso nada más es justifica que el notario dice, sí, aquí vinieron a firmar eso. Ese es todo el tema. Sí, pero si firmo un contrato pero nunca cumplo con él, es como, por ejemplo, cuando se constituye una sociedad, es algo muy recurrente. Se constituye la sociedad y se pone ahí que el capital suscrito fue exhibido. Y no es cierto, hay veces que ni siquiera se acaba de pagar ese capital, no se aportó, y contablemente ya le dimos efecto y nunca llegó el depósito a la cuenta, no sé si les haya pasado en algunas empresas. Y después resulta, por eso también, tema de la reforma, ¿no? El tema de la cuestión de los manejos de capital, la cuestión de que únicamente se suscribe, que es mencionar en el acta, incluso ahí se dice que se exhibió, que es pagarlo, pero realmente nunca se pagó, o se pagó nada más una parte. ¿Por qué? Porque nada más, porque estuvo pasado ante la fe del notario público, ¿quiere decir que el acta lo que dice es real? Pues la verdad es que no. Se reviste con más cosas, ¿no? Se reviste con esos depósitos, con la emisión de los títulos accionarios. Hay veces que pues, ni siquiera han aportado y ya se emitieron las acciones. O sea, todo ese tipo de cuestiones que no tenemos ese control. Ese control, hoy hay que trabajar mucho en eso. Así es. Entonces, ya nada más para aterrizar esta idea, si tenemos alguna facultad de comprobación y nosotros sacamos nuestro contrato pensando que con eso ya acreditamos toda la operación, pues entonces es un cumplimiento incompleto. El mero contrato, hoy por hoy, pues no acredita nada. Y si, como lo comentaba el contador Miguel Ángel, aún que venga protocolizado y no tengo más elementos, pues a lo mejor la autoridad fiscal va a decir, bueno, entonces ya te creo que en ese momento que dices tú celebraste el contrato, pero toda la demás operación la puedo presumir incluso inexistente. Entonces, claro, también no el tema de darle fecha cierta a los contratos, pues ya implica que nuestra operación va a estar 100% blindada. Entonces, por eso hay que verlo de manera integral, ¿no? Haremos hincapié en esa idea durante toda la charla, porque bueno, así tiene que ser para que nuestro control interno tenga un efecto positivo real que podamos materializar. Entonces, espero que haya quedado solventada la idea. Muy bien. Yo espero que sí, si no, pues bueno, ya saben, estamos a las órdenes en lo que nos gusten comentar a través del Facebook. Y pues bueno, continuando con nuestro tema, que es la defraudación fiscal, y continuando con el análisis del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, se establece justamente tres fracciones muy importantes que dice cuándo o de qué manera se van a ejercer estas acciones penales por parte de las autoridades, y dice, bueno, se formulará querella tratándose de los delitos previstos en el artículo 105, 108 a 112 y 114. Esta es la fracción que para esta sesión nos interesa, toda vez que pues, el delito de defraudación fiscal y su equiparado pues, se encuentran en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, y entonces para que proceda un procedimiento de naturaleza penal, las autoridades fiscales deberán presentar la querella. Ya platicaremos un poco más adelante de cuál es este trámite, este procedimiento que se sigue al momento de presentar una querella, y incluso de una vez les formulo la pregunta para que la vayan meditando. ¿Es necesario, ustedes considerarían necesario el hecho de que exista un crédito fiscal determinado por las autoridades fiscales para entonces presentar la querella ante la Procuraduría Fiscal? Bueno, para remitir el procedimiento a la Procuraduría Fiscal y que la Procuraduría Fiscal a su vez formule la querella, ¿o no se necesita un crédito fiscal? Porque el Código Fiscal nos habla de los montos defraudados. Claro. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos considerar que una cantidad constituye un monto defraudado? Entonces,
Analícenlo, aterrizaremos la idea, daremos respuesta, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Es necesario que exista un crédito fiscal determinado o no? Ya se ha discutido por los tribunales, pero creo que es un tema muy Lo que también interesante. conocemos como crédito fiscal firme, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, porque, bueno, digo, ya ves que el crédito fiscal es una cosa, ¿no? Que está realmente en el cuarto del Código Fiscal. Luego tenemos el crédito fiscal. Luego el crédito fiscal firme, el exigible. O sea, varios conceptos que se vinculan, ¿no? En esos niveles que a veces pues, nos confunden. Sí. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de ingresos, ¿no? El ingreso nominal, el ingreso acumulable, el ingreso gravable, el ingreso... O sea, también hay diferentes cuestiones que hay que ser nada más muy puntuales, ¿no? Sí, claro. Entonces, les dejo esta idea para que vayamos avanzando en lo que refiere el artículo 92. Muy bien. Bueno, ya estoy viendo, parece que ya no hay más, más comentarios, más perfecto. Preguntas. Entonces, pues, si quieren podemos continuar. Y bueno, pues establece ahí el propio artículo 92, cuándo se deberá formular una declaratoria de daños y perjuicios por parte de quien cometió el delito, y en qué casos procederá la acción penal a partir de una declaratoria. Pero bueno, como ya les comentaba, la fracción que nos interesa es la fracción primera, en la que dice que estos delitos se perseguirán por querella. Si no se presenta querella, no habrá procedimiento penal. Ya platicaremos de los plazos también de prescripción que tienen las autoridades fiscales para formular querella y para desahogar el procedimiento penal. ¿Vale? Pues bueno, continuando con estas ideas y creo que otro ejemplo, continúa el artículo 92 diciéndonos los supuestos en los que se podrá sobreseer el procedimiento, significa que el procedimiento concluye. Una vez iniciado el procedimiento, ¿en qué casos las autoridades fiscales, en concreto la Secretaría de Hacienda, podrá sobreseer, solicitar el sobreseimiento del procedimiento? Y fíjate, es un caso muy interesante, es un supuesto que vale la pena analizar, porque como ya comentaba hace algunos minutos, en los delitos penales fiscales existe la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda, por medio de los profesionales asesores que refiere el propio artículo, esté actuando, pueden solicitar el sobreseimiento y se puede concluir el procedimiento. Dice que es una facultad discrecional y posterior a que se cumpla con el pago de las contribuciones más las multas, recargos y actualizaciones. Esto significa que a lo mejor para mí, que defraudé 500 millones, en un supuesto hipotético, no es una confesión aquí ante ustedes. Está grabado. Está grabado. La autoridad fiscal diga, ok, está bien, que pague, y solicitamos el sobreseimiento. Y al que defraudó 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, a ese le digan que no. Vamos a poner incluso un monto de 2 millones de pesos, que ya podría configurar incluso delincuencia organizada. A ese lo juzguen con las agravantes de ser delincuencia organizada, inclusive le finquen un delito calificado, que ya veremos las consecuencias de que lo consideren calificada la defraudación fiscal, y a ese no, a ese le apliquen cárcel, ¿no? Y yo que defraudé 500 millones, a lo mejor a mí sí me la apliquen, porque es una solicitud discrecional de la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay que ver la peligrosidad de esta situación. Puede que algunos pillos se salgan con la suya porque dicen, bueno, pago crédito que a lo mejor aún no está completamente determinado, que es parte de lo que ya platicaremos, parte de la pregunta que yo les formulaba. Y de alguna forma esto va en contra de ese principio de que la autoridad únicamente puede hacer lo que el Estado expresamente, lo que la ley expresamente le permite. Así es. Aquí ya está dando una cuestión discrecional y luego sobre un tema tremendamente delicado. Porque sí es muy delicado el tema de que sí, bueno, pues a ti no, pues a ti sí, a ti no. Espérame, tiene que darme los elementos de cuándo sí o cuándo no, aceptando que la autoridad también tenga esa facultad. Claro. Sí, porque haciendo un símil, o lo que comentabas hace un rato, ¿no? Si realmente es un tercero perjudicado, no es un tercero perjudicado como para perdonar o para no perdonar, ¿no? Así es. O sea, si está facultado primero para eso. No olvidemos que desde el mandato constitucional es que los actos son por autoridades competentes. La competencia viene derivada también de la facultad que tiene la autoridad en este caso, ¿no? Digo, son temas que no han quedado totalmente precisos, claros, y hay veces que pues, se dan situaciones que no se comprenden.
Claro. Como a uno sí y a otro no, ¿no? E incluso no tiene que ver nada a veces los montos. A lo mejor tendrá que ver alguna cuestión de corruptela, pues puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? O de intereses, ¿sí? De intereses, ¿no? Da pie a eso, y eso es justamente lo peligroso, que no se somete al mismo escrutinio, al mismo juicio, a dos contribuyentes que deberían ser juzgados de la misma forma. Claro. Entonces, por esta parte, creo que queda en evidencia lo que yo comentaba de inicio en cuanto a que se desnaturaliza el procedimiento penal para, en lugar de ser un procedimiento punitivo, se vuelve un procedimiento recaudatorio. Y recordemos que la recaudación se debe realizar en procedimientos fiscales, no penales. Llegamos a una instancia penal para sancionar. Esa es la naturaleza del derecho penal, no recaudar. Entonces dices, oye, ya estás en un procedimiento de naturaleza fiscal, págame y a lo mejor te perdono. Y a lo mejor a ti te digo, págame, pero pues no, continuamos con el procedimiento penal. Entonces, es una muestra de que el procedimiento penal fiscal es recaudatorio, no sancionador, y constituye a desnaturalizar la materia penal en esta materia, que como ya lo comentamos, puede dar pauta a ciertas injusticias en contra de los contribuyentes. Claro. Siguiendo hablando de este tema de los delitos fiscales y sus repercusiones, no sé si tengan algún comentario más, alguna pregunta, estamos atentos a sus preguntas a través del Facebook o igual del WhatsApp de CADEFI, ¿no? Pues, ¿con qué nos quedamos, Omar? Antes de que concluyera este primer corte que acabamos de hacer, yo les formulaba una pregunta para propiciar la reflexión, en el sentido de que ¿ustedes considerarían necesario que existiera un crédito fiscal determinado para que se interpusiera o previo a que se interpusiera una querella por parte de la Procuraduría Fiscal? Y pues bueno, la respuesta en concreto es no. Se puede formular querella independientemente del estado que guarde el procedimiento administrativo. Esto también ha sido sujeto a algunas impugnaciones por parte de los contribuyentes imputados a estos procedimientos penales, ya que se ha considerado por algunos defensores de que debería existir una determinación, consideraciones previamente establecidas por parte de las autoridades fiscales para poder considerar que un monto ha sido defraudado por un contribuyente. Sin embargo, inclusive decía, bueno, con que exista, aunque sea un acta parcial, ¿no?, en una visita domiciliaria. La Corte ya dijo, se puede, con que esté iniciado el procedimiento administrativo, se puede presentar la querella por parte de la Procuraduría Fiscal. Entonces, no es necesario que concluyan las facultades de comprobación. Si durante el ejercicio de estas facultades las autoridades detectan actos que pudieran constituir el delito de defraudación fiscal, es susceptible de que se formule una querella. Entonces, creo que era un punto que vale la pena establecer. Como les decía, la respuesta no era tan sencilla, tuvo que venir la Suprema Corte a establecer esta directriz, y porque pues, sí se presta a interpretación de que pudiéramos considerar que hasta el momento que ya analizaron toda mi situación jurídica, se emite un acto en donde la autoridad fiscal manifiesta su voluntad última de decir, esta persona no pagó impuestos, esta persona configura el delito de defraudación fiscal o delito de defraudación fiscal equiparada, entonces procede la querella, iniciado el procedimiento durante el ejercicio de facultades de comprobación, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, es susceptible de presentarse una querella por el delito de defraudación fiscal, amigo. Claro, aquí también tenemos, esa arma de dos filos, ¿no? ¿En qué sentido? En que si también sigue siendo una cuestión de facultad discrecional de la autoridad, hacer o no hacer querella. Yo estoy de acuerdo que si la autoridad llega a un lugar y ve cuestiones evidentes, pues antes de que se vaya, ¿no? Claro. Que lo haga, pero pues bueno, a lo mejor también se puede prestar para actos que no sean necesariamente así. Digo, yo me pongo a pensar en el tema de la autoridad, que de repente entren a una bodega en donde de verdad haya contrabando, en donde de verdad haya armas, por ejemplo, ¿no? En donde de verdad haya droga. ¿A poco va a decir la autoridad, a ver, todos quietos, ¿sí? Los vamos a, pues no, ni se dan, así como que no vieron nada y se van, ¿no? Digo, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué tipo de contribuyentes les van a aplicar esto? Es a lo que quiero llegar, ¿no? Claro. O sea, no va a ser al que de verdad lo esté haciendo, ¿no? Porque pues ni siquiera van a salir vivos de ahí, ¿no? Digo,
Sí, en ese supuesto. Entonces, pues otra vez, lamentablemente caemos a lo mismo, aunque también aquí vale la pena establecer el artículo 114 del Código Fiscal, que bueno, es importante que lo tengamos presente, en donde la autoridad, el funcionario público, o sea, la autoridad a través del funcionario público, que es quien nos visita, quien pues tiene prohibido incluso amenazar, porque también de repente son aventureros, son aventados, ¿no? Amenazar a los contribuyentes. Y es un artículo que también nos protege en ese sentido, ¿no? En donde también, si la autoridad va a iniciar anticipadamente su querella, pues también debe tener algunos elementos. No nada más es porque se me ocurrió ahorita, ¿no? Claro. Debe tener algunos elementos, o sea, como por ejemplo esos indicios que menciona el Código Fiscal, pero ¿qué indicios, no? Valorados a la luz de quién o al razonamiento de quién van a ser esos indicios o considerados indicios para que finalmente se pueda iniciar una querella, que también no ha sido muy común. Okay. No es muy común, ¿no? Claro. También, Sí, o sea, también hay que decirlo, no es muy común. La autoridad se inicia facultades y va terminando. Incluso ha habido casos que pues, la autoridad se da cuenta cuando evidentemente determina diferencias, pues hay una presuntiva de evasión fiscal. Y la autoridad sigue el proceso, ¿no? Claro. Sigue el procedimiento. Y donde creo que sí puede ser muy contundente o esos indicios se puedan dar, pues no creo que vaya a actuar, ¿no? Pero, sí, en fin. Incluso aquí para ser un poquito más ilustrativos, me gustaría platicarles cuál es el procedimiento que se sigue al momento de presentar una querella. La querella generalmente se presenta en dos supuestos. Uno, la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, facultades de fiscalización, detecta el incumplimiento, independientemente, como ya lo dijimos, de la etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo. Lo que hace es formular un dictamen técnico contable. Este dictamen técnico contable se lo manda a la Procuraduría Fiscal y en este se contiene el monto cuantificado de la presunta defraudación. Recordemos que la pena va a depender, inclusive la prisión preventiva oficiosa, ya lo platicaremos en caso de que se configuren algunos supuestos de delincuencia organizada, la prisión preventiva oficiosa va a proceder en determinados supuestos de acuerdo al monto. Entonces, de inicio se va a formular este dictamen técnico contable. Y lo que sucede es que la autoridad fiscal se lo manda a la Procuraduría Fiscal para que ésta, en ejercicio de sus atribuciones, presente la querella. La autoridad facultada para presentar la querella es la Procuraduría Fiscal. Ahora, ¿qué sucede? La Procuraduría Fiscal no tiene facultades para ejercer fiscalización, pero sí le fueron dadas, que de hecho también es un tema bastante interesante, le fueron dadas ciertas facultades de investigación. De estas facultades de investigación no podría prosperar o no tienen como consecuencia la determinación de un crédito fiscal, pero sí hacerse de elementos para identificar la comisión de algún probable delito fiscal. Entonces, puede venir por dos lados. Uno, que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, le mande este dictamen técnico contable a la Procuraduría, o que la Procuraduría, en el ejercicio de sus facultades de investigación, no fiscalización, detecte ciertos incumplimientos que pudieran constituir delitos fiscales y también inicie la querella. Claro. Perdón, amigo. Sí. Perdón, te iba a comentar también ahí un artículo importante en este respecto, que también incide sobre este particular, es el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Claro. En donde la presuntiva que debe tener la autoridad cuando se apersona o cuando está revisando a un contribuyente es que todo lo que el contribuyente hace se presume de buena fe, ¿sí? Y dice expresamente el artículo 21 que le compete a la autoridad demostrar primero el tema de los agravantes, ¿no? Que, claro. que el contribuyente se ubica en los agravantes. Entonces, viendo todo esto, es importante considerar que, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Que la autoridad lo debe de justificar muy bien, ¿no? Si inicia anticipadamente su querella o alguna cuestión. Porque la presuntiva es esa, ¿no? Que todo acto de autoridad se presume de buena fe. Y valga el comentario ahorita, pues se me vino a la mente, de los 6 puntos en que son los ejes de esta reforma. Uno de ellos es que supuestamente el Estado siempre actúa creyéndole al particular. O sea, él actúa siempre creyéndole al particular. No te rías, amigo. Estamos en esto es serio.
Estamos hablando de seriedad. Aparte, qué mayor seriedad que lo está diciendo el presidente. Tenemos un presidente muy serio. Sí, mucho. Entonces, en ese orden de ideas, bajo esa seriedad, ahí se establece, ¿sí?, que siempre la autoridad está actuando creyéndole al contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, totalmente una cuestión que ni remotamente se da. Pero